Aclaración, la mayoría de los videos de esta serie están en formato vertical, excepto uno que está en formato horizontal. Simplemente es una aclaración por si lo ves raro. Gracias. Dato filosófico por cada país que irá o puede ir al mundial. Hoy vamos con el grupo A. Comencemos con México. Este es el señor José Vasconcelos Calderón, más conocido como solamente José Vasconcelos, un filósofo mexicano oriundo de Oaxaca, dato de vital importancia, probablemente el filósofo mexicano más conocido de la historia de México. El señor Vasconcelos, en 1936, nos regaló el segundo volumen de sus memorias, llamado La Tormenta, en donde se narra con mucha pasión y mucha crítica y una excelente pluma, una de las partes más convulsas de la Revolución Mexicana, y en donde el señor Vasconcelos nos dice lo siguiente: donde termina el guiso y empieza a comerse la carne asada, comienza la barbarie. Y necesitas contexto. En Oaxaca, donde era oriundo el señor Vasconcelos, se tiene una tradición gastronómica más orientada a lo que vienen siendo guisos y cuestiones más hogareñas, por decirlo de alguna manera. En cambio, en lugares como Monterrey o Chihuahua se tiene una tradición gastronómica un poco más orientada a lo que viene siendo carne asada, lo cual el señor Vasconcelos veía como un retroceso, una cuestión barbárica, con lo cual yo concluyo lo siguiente: el señor Vasconcelos fue a un lugar, estudió tradiciones, estudió una cultura, escribió sobre la misma, solamente para poder insultarla. Es el insulto más tryhard del universo. Amo fuertemente. Vamos con Sudáfrica. En Sudáfrica existe la filosofía Ubuntu, originaria de las culturas Zulu y este nombre que no sé pronunciar, en el sur de África. Se podría resumir con una frase: yo soy porque nosotros somos. En esta filosofía de vida se prioriza una solidaridad y empatía para que la comunidad pueda progresar y vivir. Se da una interconexión humana que da paso al bienestar comunitario. ¡Qué bonito! Ahora vamos con Corea del Sur. No voy a hablar de Wing Chul Han. Estoy hasta la cho. Este caballero que estás viendo y cuyo nombre no voy a pronunciar porque literalmente no sé cómo hacerlo, fue uno de los más destacados confucianos de su época y su región. Se dice, se cree, se comenta que este caballero terminó sus estudios confucianos a los 7 años y aprobó su examen literario a los 13. Es literalmente el meme de siempre un asiático lo hace mejor que vos. Ahora vamos con la ruta D de los playoffs de Europa. Comencemos con República Checa. Franz Kafka, porque sí, Franz Kafka estudió filosofía, muy probablemente se encontró con Albert Einstein, donde en las reuniones que se daban en casa de Berta Fanta, quien fuera una intelectual praguense. En estas reuniones asistía solamente la élite del intelectualismo judío alemán, en donde por supuesto se encontraban Kafka y Einstein, con lo cual, a pesar de que no hay ningún registro de dicho encuentro, muy probablemente este sí sucedió. Incluso hay imaginaciones de este encuentro como una obra de teatro argentina, que por cierto es increíble. Igual yo no creo que haya sido ni la mitad de divertido que la obra de teatro, porque realmente Franz Kafka era un tipo muy retraído, así que seguramente si se vieron, el señor Einstein salió corriendo de ahí. Vamos con Irlanda. La ciudad de Berkeley se llama así por George Berkeley, un filósofo irlandés. ¿Cuántas veces dije Berkeley, chabón? Sí, el dato es una basura, pero yo hace relativamente poco, hace unos años me di cuenta de este dato y, a ver, es un poco jodido que no conozcamos esto del padre del inmaterialismo. Vamos con Dinamarca. Sí, voy a hablar del único filósofo danés que conoces, el señor Søren Kierkegaard. Bien, es por todos conocido que el señor Kierkegaard era profundamente cristiano, pero no cristiano de sí, seamos tranqui, cristianos creamos. No te equivoques. Para el señor Kierkegaard, el cristianismo era entrega, era pasión, era entregarte a las enseñanzas de Jesús. No era simplemente, ay sí, yo creo en esto. No, era acción, era entrega. Y si había que sufrir, se sufría. Para él, el cristianismo no era cómodo. Para nada, no debía serlo, de hecho. Llegó a decir que encontrar a un cristiano verdadero era más difícil que encontrar a un genio. Bien, ¿por qué te digo esto? Este es Jacob Peter Mister, quien fuera un teólogo y obispo de la iglesia danesa, y que Kierkegaard lo tenía montado en un huevo. Básicamente porque para Kierkegaard el tipo representaba todo lo que era un cristianismo cómodo, un cristianismo cheto, por decirlo así. Alguien que no representaba el sufrimiento y la entrega al amor, la empatía y las buenas cosas que debía tener
un buen cristiano. La cosa es, cuando el señor Münster murió, otro obispo llamado Hans Lassen Martensen dijo del señor Münster que era un testigo de la verdad de aquellos que no se veían desde los tiempos apostólicos, con lo cual el señor Kierkegaard explotó, empezó a hacer críticas a la iglesia danesa, que ya las hacía, pero las empezó a hacer más, y desde que el señor Münster falleció, no tuvo ningún tipo de piedad, porque sí, antes criticaba al señor Münster, pero cuando el señor Münster falleció, directamente le pegó a la iglesia danesa, le pegó al señor Münster, le pegó al señor Mortensen, le pegó a todo aquel que pensaba que era un tipo cheto de la iglesia danesa. Con lo cual, sí, Kierkegaard era un cristiano muy radical, pero era un cristiano muy radical que tenía buenas intenciones. Y terminamos con Macedonia del Norte. La región que ahora es Macedonia del Norte, antes en gran parte era Poenia, en donde en algún momento fue absorbida por el señor Filipo II de Macedonia. ¿Quién era Filipo II de Macedonia? Bueno, un rey, el padre de Alejandro Magno. ¿Y sabés qué hizo? El señor contrató a un tipo que debes conocer, a Aristóteles, para educar a Alejandro Magno. Y sí, ¿cómo Alejandro Magno no va a ser Alejandro Magno si encima te enseñaba Aristóteles? ¡Qué tipazo! Gracias por ver. Un dato filosófico por cada país que puede ir o irá al mundial. Sigamos con el grupo B. Empecemos con Canadá. Este señor es Herbert Marshall McLuhan. Además de filósofo, el señor fue un erudito de la sociología de la comunicación. Fue quien acuñó el término de aldea global. Y vos dirás, ¡ay, qué tontería! Bueno, para. ¿Viste todas esas discusiones en donde, ¡ay, qué raro que nos podamos interconectar entre todos y eso hace que la sociedad se vea rara y se sienta rara? Bueno, el señor ya lo pensó en los 60 y los 70. Básicamente entendió Internet. Vamos con lo del grupo A de los playoffs. Vamos con Gales. Este es un viejo loco galés llamado Bertrand Russell. Este señor tiene una conocidísima anécdota en donde él dice, si 2 más 2 es 5, yo soy el papa. Y esto grafica algo llamado el principio de explosión, que es que a partir de una contradicción cualquier cosa puede ser una conclusión. Pero lo jodido es que mucha gente que te muestra esta anécdota nunca te dice que esto grafica el principio de explosión. Y encima lo toman como un hecho real, cuando en realidad simplemente es una graficación. No es que realmente pasó. Chabón, lo tenía en mi libro de lógica formal. Tremendo cómo podemos hacer que una historia totalmente inventada pueda parecer real si la repetimos lo suficiente. Vamos con Bosnia-Herzegovina. Este caballero es Ivo Andrić, o Andrić, doctor en filosofía y escritor yugoslavo bonio, que no solamente se ganó el Nobel, hablaba sobre cómo los bosnios son una nación rica en etnias y culturas muy diversas. Y en el segundo conflicto mundial, el tipo vivió en el apartamento de un amigo. Literalmente es el me invitó un amigo. Y menos mal. Vamos con Italia. Santo Tomás de Aquino. El señor fue desprovisto de su libertad por su propia familia, porque ellos querían que él fuera un abad benedictino, que era una cosa más de alcurnia que ser un mendicante dominico, que era lo que él quería. Así que básicamente no solamente lo secuestraron, que era re hardcore, sino que además en su celda, en un castillo, le metieron una chica de libre vuelo, a lo que el chabón agarró un atizador ardiendo y básicamente la empezó a corretear, la mina salió huyendo y básicamente no pudieron con él. Irlanda del Norte. Este sí es Lewis, creador de las Crónicas de Narnia. Escritor, filósofo, medievalista y locutor. Sí, lo dije bien. El tipo fue locutor de la BBC de Londres. Tenía charlas hablando de cristianismo que se ven en El mero cristianismo, una obra de él. Qatar. Este es Al-Farabi, un filósofo kazajo del medievo. Y a pesar de que no es catarí, tiene un sello postal en Qatar. Debe ser muy claramente por sus aportaciones en la cuestión musulmana. Suiza. Rousseau, hermano. Rousseau era músico, autodidacta, y de hecho hizo óperas. Tocaba muy bien el violín y el clavecín. De hecho, se decía que además de tener un ego tremendo, era un gran músico. Ahí tenés los datos. Muchísimas gracias por ver. Un dato filosófico por cada país que irá o puede ir al mundial. Hoy el grupo C. Comencemos con Brasil. Este señor es Newton da Costa. Además de filósofo, matemático, lógico, ingeniero civil y académico. Y además, uno de los primeros en estructurar la lógica paraconsistente. ¿Qué es esto? En la lógica clásica, una contradicción hace que todo explote. De allí viene el principio de explosión, que de una contradicción puede devenir cualquier cosa. Bien, la lógica paraconsistente viene a decir, una contradicción se puede manejar. Esto es para cuestiones matemáticas y cuestiones mucho más complejas sobre la lógica, pero te lo voy a reducir a una cuestión que vos puedas entender y que yo también. Pepito es buena persona. Pepito hizo algo terrible. Eso técnicamente es una contradicción. Pero entra el señor da Costa por la ventana y dice, podemos manejarlo. Es complejo, pero podemos. Y es allí una genialidad para resolver paradojas y demás. Sigamos con Marruecos. Este es
Ibn Tufail. Espero haber pronunciado bien eso. Un filósofo, escritor, médico y poeta de origen hispano-andalusí o hispano-musulmán, mentor de Averroes y que en su prime fue visir de un sultán almohade llamado Abu Yaqub Yusuf, que es un visir. Es el cargo político que viene antes del sultán. Y te dije lo de Averroes porque fue el mismo señor Tufail quien le dijo a este sultán: che, Averroes es copado, tráelo para acá. Y así es como Averroes hizo buena parte de su obra en Marruecos. Sigamos con Haití. La cultura haitiana es conocida por su religión, el vudú, que para muchos también es una filosofía. De hecho, muchos la relacionan o la ven como un humanismo. Pero, ¿qué significa vudú? Vudú es una palabra de raíces africanas, más concretamente de lenguas como el fon o el ewe, que deriva de vodú, que viene a representar algo así como espíritu o deidad. Algunos lo traducen como alma. Terminemos con Escocia. Este es David Hume e hizo algo hermoso. El problema del ser y del deber ser. Esto te va a reayudar. Que algo sea así no significa que deba ser así. Que todas las personas mientan no significa que debe ser bueno mentir. Y esto es una contradicción clásica porque siempre cuando decimos eso es así, nosotros pensamos eso debe ser así, cuando no. Si yo tengo una entrada para Queen, yo no debo ir. Yo tengo esa entrada para ver a Queen, pero no hay nada que debería hacer. No, eso es algo maravilloso para la lógica. Sirve más de lo que vos pensás. Ahí tenés los datos. Gracias por ver. Un dato filosófico por cada país que puede ir o irá al mundial. Hoy el grupo D. Empecemos con Estados Unidos. Este es Alain Leroy Locke, quien fuera un filósofo, escritor y educador, a quien se le atribuye ser el arquitecto filosófico de un movimiento llamado el Renacimiento de Harlem, un movimiento de los años entre 20 y 30 del siglo pasado, en donde se buscaba promover toda la cultura de esa área. Y con cultura me refiero obviamente a las artes, a la filosofía, a la literatura y etcétera, etcétera. El señor Locke era tan grosso que Martin Luther King le dedicó unas palabras. Se graduó en Harvard y es uno de los filósofos afroamericanos más prominentes que hay. Todo hermoso, pero ¿por qué te lo muestro? Bueno, dada la historia de la filosofía, es muy probable que no hayas visto nunca un filósofo Vamos con Paraguay. Este es Domingo Marcial Rivarola Cañete, filósofo, catedrático universitario, investigador y autor paraguayo, reconocido no solamente por haber fundado el Centro Paraguayo de Sociología, ser el primer director en la historia de Paraguay de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sino también haber sistematizado en muchísimas de sus obras el pensamiento paraguayo filosóficamente hablando. Y falleció lamentablemente en 2025, pero como es un filósofo latino, ese evento te chupó un hue... Vamos con Australia. Este es Peter Albert David Singer. Es profesor de Derecho y de Filosofía, claramente graduado, incluso estudió en parte en Oxford, y le va el utilitarismo al señor. El señor es muy fan de Mill y de Bentham, de toda esa gente. En 2009 se hizo miembro de una organización de altruismo eficaz, en donde él dona el 10% de su salario a cuestiones benéficas. Y es uno de los filósofos vivos con opiniones más polémicas que vi en mi vida. Que unos huevos el hermano habla de todo. Filosofía sin miedo a la funa. Ahora vamos con el grupo C de los playoffs. Empecemos con Eslovaquia. Este señor es Adam František Kolar de Keresting. Era tantas cosas de este tipo que ni me voy a gastar en nombrarlas, pero sabe que era consejero de la corte imperial del Imperio Austrohúngaro y se le atribuye el término etnología, que es la ciencia social cuya cuestión es estudiar y comparar tanto los pueblos y las culturas del mundo antiguo como del actual. Vamos con Kosovo. Este es Mikhailo Duric, un filósofo serbio, una persona que siempre abogó por cuestiones políticas en su región. La cosa es que, in my books, este caballero estaba en contra de la independencia de Kosovo, por cuestiones políticas y regionales. Así que imagínate que Kosovo ahora mismo tiene un reconocimiento en su independencia mediano. Imagínate el quilombo en ese momento. Vamos con Turquía. Este es Diógenes de Sinope, y si no lo conoces, no sé qué estás haciendo viendo esto. La cosa es que Diógenes fue esclavo de un señor llamado Geniades, el cual después le enseñó a sus hijos. Sí, lo que es la vida. Terminemos con Rumania. Este es Emil Cioran, un filósofo pesimista. La cosa es que el señor sufría de insomnio crónico y le gustaban mucho las cariñosas. Dije que iban a ser datos, no datos profundos. Gracias por ver. Un dato filosófico por cada país que puede ir o irá al mundial. Hoy el grupo E. Empecemos con Alemania. Este es Theodor Adorno, o Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno por su nombre completo. Filósofo, sociólogo y crítico musical alemán. Ya de por sí que te diga que es crítico musical es un dato en sí mismo. Pero este es Julio Cortázar, escritor argentino, el cual tiene un cuento que se llama La entrada en religión de Theodor W. Adorno, el cual básicamente relata el encuentro entre el escritor argentino y un gato independiente y callejero.
caballero. Habla sobre la domesticación, sobre la naturaleza del gato y etcétera, etcétera. Habla sobre la existencia, la vida, muy profundo todo, muy cortasariano. Vamos con Curazao. En Curazao existe la sinagoga de Curazao o la sinagoga Mikve Israel Emanuel, que fue fundada, entre otras personas, por la comunidad judía de Ámsterdam, la comunidad del 1600 y pico, aquella que excomulgó a Baruch Spinoza. Así que sí, al menos una persona de las que excomulgó a Spinoza hizo o impulsó a hacer la sinagoga de Curazao. Vamos con Costa de Marfil. Este es Jacoba Konaté, curador, doctor en filosofía, crítico de arte y profesor universitario de Costa de Marfil. Este caballero estudió en la Sorbona, fue profesor de Stanford y de la Universidad de Florida, entre otras cosas, además de tener un significativo respeto por sus pares en la cuestión africana. Pero básicamente lo meto acá porque un señor de un país africano, que sí es un país africano cuya economía está medianamente en alza, pero tiene mejor currículum que todos nosotros juntos en 4 vidas. Que eso te sirva de impulso o de caída, depende de vos. Finalicemos con Ecuador. Este es Eugenio Espejo, quien fuera escritor, abogado, médico, científico, bibliotecario y también estudió filosofía. De hecho, tiene al menos 3 obras que son puramente de filosofía. Y es quien fundó, en 1792, el primer periódico de Quito, llamado Las Primicias de la Cultura de Quito. Circularon 7 números de este periódico. Ahí tenés los datos. Gracias por ver. Un dato filosófico por cada país que puede ir o irá al mundial. Empecemos con Países Bajos. Este es Erasmo de Rotterdam, filólogo, filósofo humanista y teólogo católico neerlandés, quien, además de plantear reformas a la cuestión cristiana de su época, tiene como curiosidad el hecho de que Martín Lutero le mandó cartas. Lutero al principio, como toda persona que te quiere pedir algo, primeramente te dice: qué bien que lo estás haciendo, estás peleando por un mayor y mejor cristianismo, para luego rogarle y luego exigirle que se metiera a su quilombo. Erasmo le dice: no, yo estoy bien escribiendo, tranquilo, no te preocupes, yo me quedo acá, todo bien. Lutero insiste y Erasmo le dice que no. Erasmo era supuestamente amable, pero era un hueso duro de roer. Vamos con Japón. Japón tiene el wabi-sabi, pero este es más viejo de lo que vos pensás. Primero, por si vivís debajo de una piedra, el wabi-sabi es básicamente una cuestión estética japonesa y también de alguna manera ontológica, en la que de hecho se aprecia y se acepta la imperfección y la fugacidad de las cosas. Pero ¿cuál es su origen? Resulta que el sacerdote Zen Murata Yuko, allá por el 1400, modificó la ceremonia del té japonesa poniendo cosas de madera que reemplazaban a las cosas de oro y demás. Luego, 100 años después más o menos, Zen Norikyu, un maestro zen, introdujo esta cuestión a la realeza. Y luego todo eso evolucionó hasta que tenemos a los pelotudos de ahora poniendo eso como hashtag en Instagram. Vamos con la ruta B de los playoffs. Comencemos con Ucrania. Este es Grigori Skorda, filósofo de origen cosaco y ucraniano que tiene uno de los mejores epitafios que vi en mi vida. El mundo trató de capturarme, pero no lo logró. Dios mío, qué genial. Vamos con Suecia. Este es Emanuel Swedenborg, un tipo que era muchas cosas y filósofo también. Este brother tiene un plano de una máquina voladora, el cual es anterior en descubrimiento a los de Da Vinci. Los de Da Vinci, por qué razones, se descubrieron en el siglo XIX, mientras que estos se publicaron en 1716. Vamos con Polonia. Y sí, de Schopenhauer. La cosa es que Schopenhauer, en El mundo como voluntad y representación, su obra magna, dice algo muy gracioso, que es: esto en India ya se sabía. Nombra textos y cuestiones de la tradición india, y básicamente fue uno de los pocos con los suficientes huevos para decir que estaba agarrando ideas de otro. Vamos con Albania. Esta filósofa albanesa con este nombre que no pienso pronunciar, que ya de por sí que se parezca un montón a Anya Taylor-Joy, es un montón. Y no solamente ello, sino que también vivió cuestiones en su infancia del conflicto civil albanés en 1997. De hecho, a su abuelo, el gobierno comunista albanés, lo apresó 15 años. Y terminamos con Túnez. Te presento a Ibn Khaldun. Fue, además de filósofo, uno de los padres de la sociología. Inventó conceptos sociológicos que luego evolucionaron, y eso y muchas otras cosas más las hizo entre los años 1300. Un grosso. Gracias por ver. Antes de que básicamente no haya mundial por acumulación de conflictos geopolíticos, un dato filosófico por cada país que puede ir o irá al mundial. Hoy el grupo G. Empecemos con Bélgica. Este caballero, cuyo nombre no me voy a atrever a pronunciar, así que le llamaré Hipólito, fue filósofo, crítico de arte, historiador del arte y escritor belga. Pero ¿sabés qué también fue? Fue cantante de ópera. En 1890 ganó un premio, se casó con la hija de un músico, y tras ingresar a la ópera de Lila en Francia, le pasó un accidente y bueno, se le acabó la carrera. Pero tiene escritos sobre estética y arte en general, así que sabía mucho el señor. Vamos con Egipto.
El Fedro, un diálogo platónico conocido, plantea la historia de un dios egipcio con este nombre que no pienso pronunciar, que es a su vez identificado con otra deidad llamada Tot, y en este diálogo platónico se lo describe como quien inventó la escritura, la geometría y los números. Presenta la escritura a un rey llamado Tamus, y este rey dice: está bueno esto, pero esto va a aumentar y mejorar nuestra sabiduría, pero también causará olvido y gente que presuponga saber. Todo esto en boca de Sócrates en el diálogo platónico. Básicamente es una forma en la que Platón te dijo: la tecnología te va a hacer olvidar, pibe, guarda. Vamos con Irán, por ahora. Te presento a Zoroastro, un chabón fascinante, un profeta y filósofo iraní. Pero para hacerte el cuento corto, ¿viste lo de así habló Zaratustra? Bueno, Zaratustra viene siendo él. ¿Por qué lo eligió precisamente? Bueno, fue como una especie de ironía. Nietzsche veía a Zoroastro como el primer inmoralista. ¿Por qué? Porque fue, según su visión, uno de los primeros, no me atrevería a decir el primero, que hizo esta distinción entre bien y mal. Y es precisamente lo que Nietzsche trata de derribar en este libro. Terminamos con Nueva Zelanda. Este es Arthur Prior, lógico y filósofo neozelandés. Inventor no sé, pero uno de los que aportó grandes cosas en algo llamado la lógica temporal. Bueno, te lo hago muy para los que puedan entenderlo y yo también, de paso soy de Boca, así que para que lo entendamos los de Boca, porque soy de Boca. Imagínate que tenés la frase tengo hambre. Esa frase puede ser verdadera o falsa, perfecto. Pero cuando, si decimos yo tengo hambre, puede que en algún momento yo haya tenido hambre. Y muy probablemente en cualquier momento me agarrará bajón después y tendré hambre. Y si digo tengo hambre, es que tengo hambre ahora. En otras palabras, el señor Prior no decía solamente si algo era verdadero o falso, sino si eventualmente lo sería, si lo fue o si lo es. Y esto funciona mucho para cosas matemáticas y de programación, porque es como tocar una tecla y eventualmente pasará algo. O pasó o pasa. Ahí tenés los datos. Gracias por ver. Un dato filosófico por cada país que puede ir o irá al mundial. Hoy el grupo H. Empecemos por España. Este es el señor René Descartes y no me volví loco, no te preocupes. Resulta que el señor Descartes fue acusado de plagio por este otro caballero, el señor Pierre Daniel Huet, un religioso y erudito francés, porque resulta que el señor Gómez Pereira, un filósofo médico y humanista español, en una de sus obras dice lo siguiente: conozco que yo conozco algo, todo lo que conoce es, luego yo soy. ¿No te suena muy a algo? Cogito ergo sum, pienso luego soy. ¿No te suena? El señor Pereira lo hizo en 1554. Igual me dirás si con toda razón y justicia San Agustín de Hipona, Aristóteles ya tenían acercamientos a eso. Pero resulta y pasa que este Francisco Sánchez el escéptico, un filósofo escéptico y médico renacentista español, en una de sus obras llamada Que nada se sabe, el tipo invita a cuestionarse las certezas. ¿Eso no te suena familiar? La cosa es que esta cuestión quedó en nada, pero hay mucha controversia. Igualmente, esto es un poco la filosofía occidental, esta obsesión que tenemos de saber quién dijo qué, cuándo y cómo y bla bla bla. Cuando seguramente lo dijo Platón antes. Vamos con Cabo Verde. Esta señorita es Lilica Boal, o por su nombre, María da Luz Freire de Andrade, quien fuera, además de filósofa, una maestra y activista antifascista, la primera diputada mujer caboverdiana. Vamos con Arabia Saudita. Este es Al-Kindi, y lo llamaré así porque su nombre es muy largo. Un señor matemático, polímata, filósofo y astrólogo árabe musulmán de origen iraquí, pero provenía de la tribu Kinda, que se asentó en lo que sería el centro-sur de la actual Arabia Saudita. A Al-Kindi se le atribuye ser el padre de la filosofía árabe porque fue quien introdujo y sistematizó por primera vez la cuestión griega y la mezcló con la cuestión islámica y árabe. Un tiparraco hermoso. Y terminamos con Uruguay. Este es Carlos Bá Ferreira, un, entre otras muchas cosas, filósofo uruguayo. El señor, además de haber fundado la Facultad de Humanidades y Ciencias en el Uruguay, que ya es un montonazo, tiene una obra que es Lógica Viva, que es algo que no solamente explora las cuestiones de la lógica como lo verdadero, lo falso, la verdad y demás, sino que además se va a cómo deberíamos pensar en tanto lo moral, con cuestiones a la metafísica, a la religión. El señor deseaba una lógica más real, más cotidiana, por decirlo así, más del humano siendo humano. Y la verdad es que me vuelve loco. Ahí tienen los datos. Gracias por ver. Un dato filosófico por cada país que puede ir o irá al mundial. Hoy el grupo I. Empecemos con Francia. ¿Sabías que Louis Pasteur estudió filosofía? Sí, el señor principalmente era un químico y microbiólogo, pero en 1840 sacó su licenciatura en filosofía. Estuvo en la College Royal de Besançon, no sé si lo pronuncio bien, y luego estudió en la Escuela Superior de Francia
en donde obtuvo su doctorado en química. También lideró su laboratorio en la Escuela Normal Superior de Francia, en donde estudiaron Sartre, Merleau-Ponty, Bayle, Foucault, Althusser, Bergson y podría proseguir. Pero ¿sabés quién estudió allí también? Vamos con Senegal. Este es Souleymane Bachir Diagne, y esa es mi mejor pronunciación de su nombre. Un filósofo y profesor universitario senegalés, quien estudió en la Escuela Normal Superior de Francia, donde fue alumno de Althusser y de Derrida. Como te hice dos en una, chabón, soy un genio. Vamos con la segunda parte de los playoffs intercontinentales. Empecemos con Bolivia. Este es Guillermo Frankovic o Frankovic, quien fuera dramaturgo, ensayista, humanista y filósofo boliviano. Gran filósofo que se destacó, entre otras cosas, por sistematizar y difundir las cuestiones filosóficas del pensamiento boliviano. Gran estudioso de Whitehead, de Pascal, de Heidegger, etc. Altamente premiado y altamente respetado dentro de la cultura filosófica de su país. Y como última cuestión, tiene una de las fotos más chad de un filósofo latinoamericano que vi en mi vida. Vamos con Surinam. Te presento al primer presidente luego de su independencia de Surinam, el señor Johan Verrier. Además de, como ya te dije, ser el primer presidente de Surinam luego de su independencia, en 1950 en Países Bajos, el señor estudió filosofía y literatura, de las cuales por supuesto se graduó. Fue de hecho director en el Colegio de Surinam y se convirtió en ministro de Educación, entre otras muchas cosas, antes de su derrocamiento. Vamos con Irak. Los hermanos de la pureza o hermanos de la sinceridad son una sociedad secreta de filósofos, sí, de 0 a 1000, nacidos en el siglo X en Basora, Irak. Este grupo escribió las epístolas de los hermanos de la pureza o la enciclopedia de los hermanos de la pureza, que son 51 cartas de longitud variable, divididos en 4 tomos, que hablan de ciencias naturales, de ciencias matemáticas, de ciencias psicológicas y racionales y de ciencias teológicas. Es una obra inmensa y genial. Terminamos con Noruega. Este caballero, cuyo nombre no voy a pronunciar porque no sé cómo hacerlo, es fundador de la ecología profunda, una subrama de la filosofía medioambiental, porque eso existe, que considera que la humanidad es parte del entorno, que propone cambios de distintas índoles para que nosotros como humanidad y el resto de nuestro entorno puedan vivir en armonía y en paz. Parece algo retranca, pero chabón, es súper profundo. Ahí tenés los datos. Gracias por ver. Un dato filosófico por cada país que clasificó o clasificará o puede clasificar al mundial. El formato es de Pablo Molinari y él lo hace con datos curiosos, así que visítenlo, está muy bueno su video. La cosa, hoy el grupo de Argentina, porque soy argentino. Empecemos por la albiceleste. Creo que este dato ya te lo di, pero el público se renueva. Esta es Elvira Virginia López, quien, junto a su hermana Ernestina, se graduaron en 1901 de la primera promoción de la UBA de Filosofía y Letras. Elvira fue doctora en filosofía y su tesis doctoral, llamada El Movimiento Feminista, fue la primera tesis hablando sobre feminismo en Argentina y en América del Sur. Sigamos con Argelia. Jacques Derrida no solamente es un filósofo muy difícil de entender y que probablemente hayamos leído 4 gatos en proporción a los que dicen haberlo leído, sino que también era argelino, y algo que lo conecta con otro argelino filosófico, el Albertito Camus. No solamente es un nacionalidad, sino que a Jacques también le gustaba el fútbol, como Camus. No pudo realizar su sueño de ser un futbolista porque básicamente Argelia en un momento político, social y bélico muy complicado, y bueno, no se le dio, pero jugó cuando era chico. Sigamos con Austria. Wittgenstein. El señor era malvado. Hay algo llamado el incidente de Heidbauer que te vas a traumar. Resulta que Wittgenstein estaba en un pueblo un poco humilde de Austria dando clases en una primaria. Y viste que antes el profesor no se andaba con vueltas, te fajaba. Bueno, Wittgenstein se lo tomó muy en serio. Y en el año 1926, en medio de una clase, un pibe llamado Joseph colapsó porque básicamente Wittgenstein le pegó en la cabeza. O sea, le apagó el Windows al pibe. A Wittgenstein casi lo meten en cana. Y su propio biógrafo dice que lo podrían haber metido en cana, pero que su familia, como era influyente, no dejó que eso pasara. Después tuvo que ir a pedir disculpas a la gente porque la gente ya tenía traumas con él. Era demasiado malo. Incluso para estándares de una época y de personas que ya estaban acostumbradas a gente dura, el tipo era percibido como agresivo. Así que no te quejes de tu profesor. Peor era Wittgenstein. Terminamos con Jordania. Te presento a Meleagros de Gadara. De Gadara por la ciudad de Gadara en Jordania. Fue, además de filósofo, poeta y escritor, un epigramista, que es un epígrama, un poema breve y mayoritariamente satírico. Pero bueno, el señor Meleagro hizo una de las primeras, o la primera, recopilación de epígramas griegos. Una compilación de poemas de distintos autores, entre los cuales están personas como Safo de Lesbos, quien fuera alabada por el mismísimo Sócrates diciendo que era la 10ª musa. Además, el señor Meleagro era cínico de la escuela de Diógenes. Ahí tenés los datos. Gracias por ver. Un dato filosófico por cada país que puede ir o irá al mundial. Hoy el grupo K. Empecemos con Portugal. Este caballero es Uriel da Costa, un filósofo portugués de origen judío sefardí, y que fue bautizado como cristiano nuevo, es decir, un cristiano
que de otra religión pasó a ser cristiano, con el nombre de Gabriel da Costa Fiusa. Y toda esta presentación tiene que ver con que en Ámsterdam a este caballero, al igual que a Baruch Spinoza, lo excomulgaron de la comunidad judía. Solo que al señor da Costa lo excomulgaron 2 veces. Ya de por sí esto es un dato porque yo no sabía que te podían excomulgar más de una vez. Pero bueno, al señor lo humillaron, le hicieron cosas horrendas, lo que llevó al señor da Costa a una tristeza muy grande, por supuesto, y a que se nos vaya por voluntad propia. Todo esto probablemente presenciado por un Spinoza niño. El señor Spinoza nunca habló de este hecho, pero probablemente esto le influyó. O lo traumatizó fuertemente, una de dos. Vamos con la ruta 1 de los playoffs intercontinentales. Vamos con Nueva Caledonia. Esta es Louise Michel, una, entre otras muchas cosas, filósofa francesa, quien en 1871 participó de lo de la Comuna de París. Se entregó en mayo de ese mismo año y la exiliaron a Nueva Caledonia. Allí básicamente se hizo anarquista y participó de revueltas de pueblos originarios de la región. Ayudó al pueblo canaco o kanak, para ser más específicos. Luego, en 1880, por una amnistía, se fue de nuevo a Francia. Vamos con Jamaica. No te iba a hablar de Bob Marley. Este es Charles W. Mills, un filósofo nacido en Inglaterra pero creció en Kingston y que hizo el contrato racial. Es, por si no te habías dado cuenta, una crítica muy obvia a Rousseau, a Locke, a todo el eurocentrismo básicamente que tiene toda la filosofía occidental y todas estas cosas que tiene la filosofía política y las cuestiones raciales. Y si pensabas que iba a hablar de otra cosa, digo, se llama el contrato racial, no va a hablar de nachos con queso. Vamos con República Democrática del Congo. Este es Valentin Ives Mudimbe, filósofo, poeta, escritor y crítico literario congoleño. Te podría decir que enseñó en Stanford, que hablaba 10 idiomas y que hizo La Invención de África, un texto central en el que se critica, y sí, no las papas de McDonald's, se critica el eurocentrismo, bro. Se le tira a Hegel incluso. Imagínate el quilombo. Vamos con Uzbekistán. Este es Al-Biruni, un filósofo que nació en una región del actual Uzbekistán. No solamente fue un montón de cosas, hasta viajero y farmacéutico fue el señor. Hizo contribuciones en los teoremas de Arquímedes, en cosas de aritmética, en física, en las ecuaciones algebraicas y su resolución. Tiene un cráter lunar, un asteroide. Este tipo es tan influyente en tantos aspectos que literalmente necesita un video para él. Terminamos con Colombia. Este caballero es Santiago Castro Gómez. Es profesor universitario, filósofo, y tiene su canal de YouTube en donde sube cuestiones filosóficas y políticas, tanto latinoamericanas como filosofía en general. Muy buen contenido. Ahí tienes los datos. Gracias por ver. Un dato filosófico por cada país que puede ir o irá al mundial. El grupo L, el último grupo. Empecemos con Inglaterra. Este es Sir Francis Bacon, un, entre otras cosas, científico y filósofo. Francisco Panceta ya es una curiosidad de por sí. El tipo literalmente tiene en su haber lo que llamamos método inductivo, que es literalmente ver patrones para luego sacar conclusiones, yendo de lo particular poco a poco a lo universal, siendo algo que revolucionó el método científico. Bien, no conforme con esto, Pancho Tocino tiene unas cosas que vas a flashear. Resulta que no solamente es un tipo que lo ligaron a las obras de William Shakespeare. Tiene un montón de conspiración. En una obra llamada La Nueva Atlántida, básicamente inventó las organizaciones científicas. Y hablando de organizaciones secretas, el señor Tocineta siempre estuvo relacionado a ellas, siendo citado muchas veces como una de las personas que inspiró los ideales de, por ejemplo, la historia moderna de los masones. Eso y muchísimo más. Es una fiesta la vida de Bacon. Vamos con Croacia. Este es Francesco Patrizi, filósofo técnicamente italiano, pero que nació en Cres, que es una de las islas de la moderna Croacia. El señor Patrizi, en uno de sus escritos, dice que la luz es el elemento primordial del universo, como puente entre lo material y lo espiritual, el primer y más primordial elemento de la creación, y hace 4 distinciones en esto, siendo la primera lux o luz, que es la luz tal y como reside en Dios, que para nosotros es invisible, pero es la fuente de todo lo demás. La número 2 es lumen, la luz en movimiento. Es lo que conecta entre lo material y lo espiritual. El número 3 es esplendor. Es el reflejo o brillo que produce el lumen cuando choca con lo material. Es lo visible de los objetos. Y como número 4 es el calor. Para Patrizi es intrínseco de la luz y representa la capacidad de dar vida y movimiento a la materia. Una genialidad fumada hermosa. Vamos con Ghana. Este es Anton Wilhelm Amo, un filósofo y profesor ganés. Podría decir un montón de cosas sobre el señor, como que estudió en Ámsterdam, que se cree que conoció a Leibniz, que fue obviamente doctor y profesor de la materia filosófica, pero te quiero hablar de que estuvo en la Universidad de Jena, la misma universidad donde luego estuvo Hegel, por ejemplo. Es decir, que hubo un filósofo que de alguna manera didáctica o quizás filosófica, siendo anterior a este, influyó indirecta o directamente en Hegel. Sí, no tuvo que haberlo conocido siquiera, pero ya las generaciones se vieron precedidas por alguien. Esas mismas generaciones que fueron
educadas por Hegel, se vieron precedidas por alguien que tuvo un peso didáctico. Y nadie te cuenta eso. Terminemos con Panamá. Este es Ricardo Arias Calderón, profesor universitario, filósofo y político panameño, vicepresidente de Panamá, luchó por la democracia panameña, por eso fue encarcelado varias veces, en varias ocasiones se atentó contra su vida, fue expulsado del país para en 2005 luego ser condecorado en su país. Un filósofo si quiere puede hacer mucho quilombo. Ahí tenés los datos. Esta serie ya se acabó, pero sabe que el mundo está lleno de filosofía. Gracias por ver.